humano. Utilizan a la Iglesia de escudo. De hecho, en una de las primeras audiencias realizada en Los Ángeles, los líderes de la secta llevaron a algunas personalidades simpatizantes de la secta, entre ellas a José María Muría, cronista de Guadalajara, para hablar a favor de esta, de sus logros, de su buen papel en la sociedad, pero el juez no quiso escucharlos, por una buena razón: la inculpada no era la Iglesia, sino Naasón. Ante la avalancha de información negativa que los medios fueron publicando sobre el arresto de Naasón, como estrategia los abogados apostólicos sugirieron dirigir la atención de los medios a la feligresía. Usemos de escudo a la Iglesia. Digamos que el fiscal Becerra desató una ola de violencia contra los fieles al llamarlos ignorantes. Hagamos que la gente se sensibilice ante el ataque de los medios que provoca intolerancia hacia nosotros. No existe linchamiento mediático que provoque odio hacia quienes constituyen la comunidad de creyentes. Quienes están enjuiciados y demandados son los líderes, colaboradores y familia que han participado en cometer delitos penados por la ley. Ni van a meter a la cárcel a los 5 millones imaginarios de naasonitas, ni van a cerrar sus templos que se inauguran cada tercer día en pandemia, ni los van a perseguir provocando otra cristiada, o van a retirar el registro que la secta tiene como asociación religiosa, AR. Simple y llanamente, la justicia norteamericana está juzgando a unos cuantos por sus propios delitos cometidos en contra de personas inocentes. Cualquiera que exprese que existe una persecución en contra de los fieles en la luz del mundo miente. Cuando se demanda a una empresa por alguna violación a la ley, no se demanda a los empleados, se demanda a los dueños a través de sus apoderados legales y son ellos quienes tienen que responder ante la ley por los asuntos legales respectivos. Así es exactamente con LLDM, dado que al fin de cuentas es una empresa religiosa. Existe una demanda contra varios miembros del Consejo y algunos familiares de Naasón. Existe un proceso penal contra Naasón y 3 de sus asistentes, aunque una sea prófuga, pero eso de ninguna manera significa que haya una orden de aprehensión contra todos los fieles esparcidos por todo el universo. Hermano de LLDM, no te dejes engañar ni manipular más. Deja de asentir con la cabeza y de decir amén con tus labios, porque no existe persecución ni linchamiento de ningún tipo contra ustedes. Deja de creer que en la calle te están viendo feo por lo que se inventa Sara Pozos. Deja de sentir que no te quieren los gentiles por vestir de largo. Naasón Joaquín, el líder de la Iglesia, está en las manos de la justicia de Estados Unidos y ella decidirá si es culpable o no. Ya está ampliamente demostrado que existen suficientes pruebas y evidencias para llevarlo a juicio. Ya la defensa tiene los nombres de los testigos que no existían según el Consejo Luzmundano y una de sus mismas asistentes declarará lo que sabe de esos delitos en contra de su ex jefe y ex Dios. Ellos, de ser hallados culpables, serán sentenciados y encarcelados de manera permanente por el tiempo que el juez decida y, ni ellos mismos, a pesar de todos los testimonios vertidos hasta el día de hoy, están sufriendo un linchamiento de ningún tipo, que yo sepa, en la misma prisión, menos los fieles que no la deben y están fuera. Los voceros y ministros de la secta intentan desesperadamente detener la información masiva que los medios comienzan a descubrir a la sociedad sobre diversas situaciones de la Iglesia, los crímenes imputados a Naasón y también a sus ministros, el tráfico de indocumentados, los negocios de la familia Joaquín, las cuantiosas ofrendas solicitadas a los hermanos, los incondicionales, los guardaespaldas apostólicos armados, los testimonios de Xóchitl Martín, y ahora las declaraciones de Alondra Ocampo. La cereza del pastel. De victimaria a víctima. Mientras tanto, la más cultivada en letras de los voceros o auxiliares en el Ministerio de Relaciones Públicas de LLDM, Sara Pozos, seguía desde su trinchera hablando contra el discurso de odio, contra la discriminación, contra la intolerancia religiosa y acuñando otra frasecita ridícula: respeto absoluto. Ridícula viniendo de quien durante toda su vida, como cualquier luzmundano encumbrado, jamás ha sabido lo que es respeto a la fe de los que no creen como ella. Ahora sí, la luz del mundo es la víctima. Ahora es una minoría, es una iglesia que ha predicado el amor, la paz, la tolerancia hacia todos los que no creen como ella, una asociación religiosa que respeta las leyes y las obedece. Una pobre desvalida que está sufriendo el ataque inmisericordia de fanáticos del Opus Dei, de fiscales católicos que no respetan, de medios de comunicación amarillistas, sin ética,
inmorales, pseudoperiodistas y de religiosos que quieren impedir su exponencial crecimiento. Las iglesias evangélicas y protestantes no ven con odio a LLDM. Más bien con pena, compasión y quizá, con lástima. Porque sufre las consecuencias de poner la fe en un hombre. Pero no es la iglesia quien decide las estrategias, aunque el ex vocero Silén García haga parecerla como una institución democrática y no teocrática totalitaria. Son los líderes que gobiernan en lugar de nación quienes piden a los fieles que se victimicen, y después que ya no se victimicen, que se quejen de intolerancia y luego que ya no se quejen de intolerancia, o que publiquen en redes sociales sus títulos universitarios y luego que ya no los publiquen. Lamentablemente la Iglesia está enseñada a obedecer sin razonar, por el resultado de una confianza y lealtad absoluta al apóstol que consideran rey. En LLDM se obedece, y nada se cuestiona. Este es el juego de los líderes actuales de LLDM. El discurso de odio ha sido su doctrina desde siempre, y ahora se presentan como víctimas pero del odio del vecino. Durante décadas se han alegrado de que los medios publiquen y exhiban los defectos y errores de iglesias como la católica y sus sacerdotes y ahora exigen que las demandas solo se ventilen en tribunales. En sus casi 100 años de existencia no han mostrado siquiera respeto a las demás confesiones, y ahora exigen respeto absoluto. El odio que LLDM recibe, solo es el que sembró en todos aquellos de los que humilló, abusó y envileció. No existe discurso de odio hacia LLDM más que aquel que está cosechando de los fieles a los que maltrató, humilló y abusó durante toda su existencia. La población de ajenos a esta fe no genera maltratos hacia los fieles, todo lo contrario, para el mundo evangélico, protestante y católico, LLDM se ha vuelto un tema de compasión y a veces de lástima. Las congregaciones cristianas de los países donde más miembros tiene LLDM reconocen que por la misma situación que pasa, nadie debe poner su fe, su confianza y su lealtad en ningún ser imperfecto sobre la tierra, y lo han aprendido de ese mismo libro que los nacionistas llama letra muerta. La intolerancia y discriminación de la que se proclama objeto LLDM solo existe en la imaginación de los voceros, dentro de sus templos contra sus propios miembros y contra las iglesias que no creen como ellos. Tampoco existe persecución, ni intolerancia hacia la iglesia. No más de la que existe contra otras denominaciones cristianas en Latinoamérica. El odio, la intolerancia y la discriminación de la que se proclama objeto la luz del mundo, solo existe en la imaginación falaz de los voceros, de los abogados apostólicos y también dentro de sus templos y sus colonias. Existe para usarse en contra de los que no son de su fe y contra sus propios miembros que han decidido no creer más en ese extraño ente espíritu doctrina llamada la elección. Así que, señores voceros LLDM, dejen de hacer drama, de tirarse al piso, de hacer investigaciones y publicarlas en columnas trincheras para exigir respeto absoluto de la sociedad, de los medios y de las demás religiones. El único odio es el que ustedes tienen, es el que los hace levantarse, el que los impulsa a seguir adelante con su trabajo que es esparcir una nube densa de mentiras para que la Iglesia y la opinión pública no conozca la verdad. Odio que escupen hacia los que hemos dejado de creer y que lo externamos de alguna forma. Ese sí es verdadero odio. Odio absoluto, es el que dirigen hacia Xóchitl Martín por tener el valor de delatar los delitos que cometiera inducida por el siervo. Odio que muestran hacia los periodistas, hacia los fiscales que llevan el caso de su líder, hacia los jueces. Odio es dividir familias, enfrentarlas. Odio es linchar públicamente a los que han decidido confesar que no creen y sus razones. Odio es agredir verbal y físicamente a los que ustedes llaman apóstatas, cuando deberían reconocer que le deben a un apóstata su fe y su esperanza, ya que Eusebio Joaquín apostató de la fe católica y de la fe eseísta. Dejen de proferir maldiciones contra los que hacen uso de su libertad de expresión y sean cabales, no finjan lo que no son, dejen de ser hipócritas aunque eso sea casi imposible por no ser su naturaleza. Los que hemos salido de entre sus filas, podemos seguir viviendo con el odio que ustedes nos dedican, porque al salirnos, pudimos aprender a amar de verdad a nuestros semejantes y, aunque fuera cierto que nos odian más de 5 millones, siempre será mucho más grande el amor que Dios nos ha mostrado al sacarnos de esa asociación religiosa llamada la luz del mundo LLDM, que puede ser todo, menos Iglesia de Jesucristo.
Y recuerden, que la característica más importante de la Iglesia de Jesucristo, es el amor entre sus integrantes, y ustedes, voceros y ministros de la luz del mundo LLDM carecen de ella. Como la mayoría sabe, y si no lo sabe aquí se los informo, la luz del mundo se considera ser la única iglesia fundada por Jesucristo en el primer siglo. Sus doctrinas enseñan que fuera de ella no existe salvación. Por lo tanto, los que no tengan su credencial vigente al partir de este mundo, irremediablemente irán al infierno. El paquete de salvación incluye que todo creyente debe aceptar y creer que en el líder de la iglesia, un hombre de la familia mexicana de apellido Joaquín considerado por sus fieles apóstol de Jesucristo en estricto sentido bíblico. ¿Cómo nace el sentido de pertenencia en la luz del mundo? Desde sus inicios, ya separados de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, ISE, Aarón Joaquín el fundador junto con sus colaboradores, comenzó a definir las doctrinas que poco a poco darían cohesión y sentido de pertenencia a los nuevos conversos, un enviado de Dios, único receptáculo de su revelación para restaurar la Iglesia cristiana exactamente como lo fue en tiempos bíblicos. Doctrinas que legitimizan a los creyentes como escogidos por el Creador para ser practicantes de su pensamiento. Eso en sí mismo da un sentido de pertenencia. Los fieles ahora son una nación especial, un pueblo con leyes únicas, escogidos de entre todos los pueblos del mundo para ser un linaje escogido como lo fue Israel según la Biblia. Sentido de pertenencia fundamentado en la discriminación y el discurso de odio. Aarón unió a sus primeros creyentes en esta inteligente distinción: no somos como los demás, somos especiales. Dios nos ha escogido de entre todos para ser sus hijos, para practicar la verdad, para ser real sacerdocio, para no deambular en las tinieblas. En su tiempo, los primeros creyentes eran pobres, sin carreras profesionales, la gran mayoría sin educación y sin representación social alguna. Pero el sentido de pertenencia a un pueblo elegido al mismo tiempo se alimentaba de otro discurso que ratificaba y fortalecía el primero, el discurso de odio. Un discurso lleno de discriminación, de intolerancia, racismo espiritual y de total irrespeto por los derechos religiosos de los demás. Nosotros no somos como los idólatras, no somos ignorantes. No somos como los que tienen una carrera y tienen conocimiento del mundo, pero se hincan ante una imagen, un palo o una escultura. No somos de esos que creen en la mona, en los miserables trapos sucios. Nosotros, los LLDM, hemos sido rescatados de la podredumbre, de la inmundicia, de la porquería en que se encuentran las demás iglesias que no son de Dios y que caminan a la condenación eterna. En las primeras décadas de 1900, LLDM no era la única iglesia distinta a la católica que existía en el país. Ya existía la ISE, de donde salió Aarón. También estaba en funciones la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, varias iglesias protestantes como la presbiteriana, bautistas y metodistas, algunos movimientos restauracionistas, los Testigos de Jehová, mormones y adventistas, entre otros. A partir de ese entonces, los cultos arengas de los hermanos de la secta La Luz del Mundo LLDM, se vieron plenos de ese discurso: alabemos a Dios, Él sí nos oye, no como a los que adoran ídolos, a esos monos, no somos como los que andan en tinieblas, hombres, mujeres con mentes depravadas, con la mente cegada, nosotros no debemos pisar sus sinagogas. Antes en LLDM se llamaba así a los templos católicos, sus templos son cuevas de demonios. El Papa es la bestia del Apocalipsis, el Vaticano es el asiento de la bestia y con él todos sus sacerdotes. Todas las iglesias son obra de Satanás y son caminos de muerte y condenación. Discriminación espiritual contra discriminación social, intolerancia religiosa contra intolerancia religiosa y discurso de odio contra discurso de odio. Discurso que fortalecía y daba cohesión al nuevo grupo de creyentes llamado La Luz del Mundo LLDM. El carácter luzmundano en general es burlón. De eso pueden dar testimonio los miembros de las demás iglesias que han entrado en debate con los fieles de ella. La Luz del Mundo llama a todos los que no son LLDM falsos. Ahí llegó un falso, vamos a tener una plática con los falsos. Un falsillo vino a predicarme y yo lo vencí con la doctrina. Nosotros tenemos la verdad, los demás solo predican herejías de perdición, son falsos, el Papa es falso, las monjas falsas, los curas son falsos, todas las religiones son falsas,
pero nosotros, tenemos la verdad. Durante décadas los fieles luzmundanos fuimos enseñados a ser burlones con los falsos. A presumir de fuertes argumentos para vencer a los mentirosos. Los falsos debieron soportar insultos a sus creencias, burlas a sus prácticas religiosas y desprecio a su fe, por parte de los luzmundanos. Las victorias logradas contra los falsos también enardecían y daban cohesión a las juventudes luzmundanas. Triunfos que se cacareaban en los servicios de alabanzas donde se enaltecía la supremacía luzmundana sobre las pobres doctrinas de los falsos. Este discurso es uno de los ingredientes que han favorecido el crecimiento de la iglesia de la familia Joaquín. Con el apóstol Samuel el discurso se fortaleció con la llegada de la prosperidad material que Samuel impulsó. El discurso fue un valiente aliado para el impulsar el desarrollo de templos más grandes, de eventos masivos, de organizaciones de profesionistas, de más colonias hermosa provincia y la expansión de su evangelio. Somos el pueblo escogido, Dios quiere que nos expandamos. Que vivamos bien, que tengamos una carrera. Que el mundo no nos vea del hombro para abajo, que sepan que pertenecemos a esta iglesia por ignorantes. El pueblo de Dios merece lo mejor. Si los idólatras tienen, ¿por qué no nosotros que somos los hijos de Dios? Luchemos contra los falsos, los pobres que andan en tinieblas, ignorantes de la verdad. El mismo Samuel dijo del Papa Benedicto en su visita a Silao, Guanajuato, México: la bestia ha despertado con sus garras. Podríamos llamar a este discurso de muchas maneras, pero definitivamente no lo etiquetaríamos como discurso de amor. La secta La Luz del Mundo LLDM ha enajenado las mentes de sus fieles con este discurso de odio durante décadas 3 veces al día, sumado por supuesto a la lealtad al apóstol de Jesucristo. El que no crea en él, es una doctrina oficial, está muerto en vida, no tiene posibilidad de alcanzar la salvación y se dirige a la muerte eterna. El discurso de odio contra los miembros que niegan la fe. En público te señalan. El pastor le indica a tu familia que deje de dirigirte la palabra, te negarán los servicios espirituales, presentación de enfermos, te quitarán los privilegios, oraciones, obra, etc. Y todos tus amigos tendrán la indicación del Espíritu de Dios de alejarse de ti. Así que si dejas de creer o nunca creíste, tienes 3 posibles escenarios para seguir adelante. Te alejas sin decir nada. Solamente te alejas y dejas de asistir. Expresas con valor que ya no crees. Sufres el linchamiento social, mueres para la iglesia. Tratas de convencer a tu familia, alguno de ellos te delata. Pierdes a tu familia, a tu cónyuge o a tus hijos. Inminente divorcio o separación, ya que para los nazonistas la lealtad a Naasón está por encima de absolutamente todo. Por donde quiera que te vean los luzmundanos te voltearán la cara si te va bien, harán gestos desagradables. Si llegas a expresar lo que crees es posible que te arriesgues a una agresión física. La parte de tu familia que se queda, también sufrirá el rechazo de parte de la iglesia por la pura sospecha de que sean apóstatas como tú. Continúas para no sufrir el linchamiento social, finges creer, asistes poco y logras llevar una vida tranquila aunque interiormente sufras los cultos, ofrendes, y asistas de blanco a los cultos mitineros para no perder lo que más amas, a tu familia.